El tema de hoy lo he llamado los cometas perdidos. Y se refiere a que todo lo ha creado Dios, pero algunos viven como cometas que andan perdidos buscando con quién chocar. Me llamó mucho la atención esta semana que, no sé, el algoritmo que usa Facebook, Instagram conmigo es un algoritmo desafiante. Parece que ya me tienen cachado a mí. Y me colocan un video donde sale un comediante. Y el comediante, su argumento de risa era simplemente ridiculizar la idea de que Dios existe. Pero lo que me llamó la atención es la manera en que todos se reían. Piensa usted, aquí estamos en la iglesia y todos nosotros tenemos respeto por la palabra del Señor, la escuchamos. Y en un lugar de repente donde se para un comediante y toda la audiencia se ríe de todos los chistes de Dios. Y en el momento en que el comediante hacía reír a las personas, el comediante decía cosas como estas: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene los tsunamis y los terremotos? Es como si estuviera diciendo: soy todopoderoso, pero me gusta verlo sufrir. ¡Ja, ja, ja, ja! Y toda la audiencia se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! Después decía: si Dios es todo amor, ¿por qué permite tantas enfermedades, hambruna y guerras? Y decía, pareciera que dijera: los amo tanto, pero no tengo problemas con verlos sufrir. ¡Ja, ja, 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 ja! Y todo el teatro se sonreía. El comediante continuaba diciendo: la religión nos ha convencido que arriba hay un ser invisible, diciendo: soy todopoderoso, soy todo amor, pero si no creen en mí, he hecho un lugar que se llama infierno para mandarlo a todos ustedes, pero soy amor. Ja, 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 se reía toda la audiencia. Y todo esto me llamaba la atención porque lo que se está exponiendo es el tema de autoridad. Hoy en día todo tipo de autoridad es desafiada. Es la moda declarar un rechazo a cualquier tipo de autoridad. Sobre todo en esta época que dice serse la época post-cristiana. Fíjese que los patrones universales de autoridad hoy en día se desafían día a día. Desafían la autoridad en la escuela. Desafían lo que tradicionalmente ha sido la autoridad en la familia. Desafían lo que tradicionalmente ha sido la autoridad en las comunidades. Los de la farándula popular, los de Hollywood. Ellos desafían abiertamente todo el sistema de autoridad que ha existido. En el cine, en la pantalla grande, normalmente vemos que ellos toman la iniciativa para mostrarnos los cambios que quieren que se implementen. Y a través de una película que nos toca el corazón, en el fondo lo que están haciendo, están yendo directamente en contra de lo que el ser humano ha probado que funciona ya. En la política, ni decir, se desafía la autoridad. Y aunque no lo creamos, hasta en las iglesias que supuestamente son iglesias de Jesucristo, hoy se está desafiando la autoridad de la palabra. El desafío a la autoridad es algo que lleva una bandera que es muy peculiar. Y esa bandera dice libertad. Antes, fíjese que los golpes de Estado los daban los militares. Hoy en día los golpes de Estado son efectuados en las calles, quemando y destruyendo todo lo que se les cruza por delante. Y los que perpetran esos golpes en las calles lo hacen siempre ahora en el nombre de la libertad, en nombre de declararse en contra de la autoridad, ya sea por revolución de izquierda o ahora por esta revolución ideológica. Los golpes de Estado pareciera que contra la autoridad siempre son una forma de llevar a cabo una idea revolucionaria. La historia de la humanidad nos ha demostrado que sin ningún tipo de autoridad central, la sociedad se desintegraría y caería en caos y anarquía. Al igual que un barco necesita un timón para ser guiado y necesita un capitán que lo guíe, el ser humano también necesita eso. Así como un reino necesita un liderazgo que ordene el reino, así es la sociedad también.
Así como la familia debe tener una cabeza que lidere esa familia, así es la sociedad. También toda alma humana está hecha para vivir bajo autoridad. Aunque no lo acepte, la autoridad siempre va a estar ahí por parte de quien la creó, el creador del universo y el creador de todo ser viviente. El ser humano puede burlarse de su creador, pero sigue siendo creación. El ser humano puede alzarse en su conocimiento temporal de su generación, pero no deja de ser creación. El ser humano puede crear leyes que van en contra de su creador, pero nunca podrá sacar la imagen que Dios ha puesto en el hombre y la mujer. Por eso llamé a esta prédica los cometas perdidos, porque todos los seres humanos son creación de Dios, como Dios creó todos los astros, pero algunos lo único que hacen es andar solos, brillando en el universo, buscando con qué estrellarse. El teólogo John Bunyan propuso lo siguiente: la pregunta esencial que el hombre y la mujer debe hacerse es: ¿en manos de quién reside la autoridad final? En el último siglo, mayoritariamente la autoridad de Dios está representada cuando nosotros hacemos una oración express y aceptamos a Cristo. Una oración repetitiva donde decimos aceptar ciertas verdades bíblicas. Y una cosa, hermano amado, es aceptar la autoridad de Dios en el mundo, que es un gran paso. Pero eso no significa que nosotros vamos a aceptar la autoridad de Dios en nuestra vida. Es algo muy diferente. Porque aceptar la autoridad de Dios en el mundo no demanda nada, solamente decir, bueno, ya hay un creador. Pero aceptar la autoridad de Dios en nuestra vida personal va a demandar que nosotros nos sometamos a esa autoridad. Y eso es lo que se quiere destruir cada vez más. Se quiere destruir cualquier tipo de sometimiento, ya sea desde los niños a los padres. En el sistema tradicional del matrimonio se quiere victimizar a la mujer. Al hombre se le coloca como una víctima del Estado. Al ser humano se le coloca como una víctima de Dios. Y en el fondo lo que se quiere hacer es nunca someternos enteramente a nuestro Creador. Someter las áreas de nuestra vida es algo muy, muy, muy difícil de lograr si es que no aceptamos que Dios es Señor sobre todas las áreas de nuestra vida. Amada iglesia Creekside, la salvación del alma de una persona no es simplemente creer en ciertas verdades doctrinales. No somos salvos por creer en ciertas verdades doctrinales. La salvación de nuestra alma es aceptar y confiar en la persona divina de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y el dueño de nuestras decisiones, de nuestra vida. Entonces podemos acercarnos más a la pregunta que es: ¿cómo es posible que el Creador de todo haya decidido morir en una cruz por mis pecados y resucitar al tercer día para demostrarme que puede resucitarme a mí también cuando yo muera? Es porque Él creó todas las cosas. Algunos se preocupan mucho si es que son incinerados. Pastor, ¿está bien quemar el cuerpo después de morir? ¿No será que Dios tendrá problemas para resucitarme el día que venga? Si no tuvo problemas para crear el universo y todo ser viviente, soplar aliento de vida en la nariz del hombre al sexto día, no tuvo problemas para sacar a la mujer de la costilla de un hombre, ¿por qué se le va a hacer problemático a Dios resucitarnos cuando Él demostró que se podía resucitar después de 3 días muertos, habiendo sido clavado en una cruz, habiendo sido abierto su cuero cabelludo, habiendo sido atravesado por una lanza? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué nosotros simplemente creemos de palabra, pero no sometemos todo nuestro ser al señorío de Dios?
volviendo al tema actual del desafío moderno, a cualquier instauración de autoridad, lo que se está haciendo es a través de ideologías humanistas basadas en el egoísmo y en la percepción personal, limitar que el hombre y la mujer crean que hay un Dios soberano que tiene el derecho a gobernar nuestras vidas. La autopercepción es una concesión que va en contra de la naturaleza. Yo no puedo creerme un afroamericano de 5 años y pensar que ustedes me van a aceptar por eso. Yo no puedo pensar y decirles, tomé la decisión de que ahora soy una mujer. Y ustedes tienen que aceptar eso. Lo que Dios creó es lo que Él decidió que fuera. Lo que Dios salvó es lo que Él decidió definir como pecado. Y lo que Él derramó fue su sangre en la cruz del Calvario, dando claridad de que el hombre estaba perdido y que sin Él no hay esperanza en esta tierra. ¿Por qué Él resucitó? ¿Por qué no se fue en espíritu de vuelta de donde vino? ¿Por qué no dejó ese cuerpo que tomó por un tiempo? Si Él ya existía por la eternidad. Es para demostrarnos a nosotros que no hay ideología, que no hay idea que nos vaya a levantar a nosotros de la tumba después que muramos. Usted y yo podemos creer todo lo que queramos, pero el día que partamos de esta tierra, lo único que va a levantar nuestros cuerpos es la palabra del Creador del universo y de todo ser viviente, diciendo: levántate, levántate, porque aquí está tu Dios. ¿Por qué es tan difícil entender de que la fe comienza primero y después viene el conocimiento? Pero el mundo le cuesta entender y dice: no, primero el conocimiento y después decides si tienes fe. La Biblia nos dice algo muy diferente. No nos dice: estudien todo y después decidan creer en mí. La Biblia dice: el que tiene fe agrada al Señor. El principio de la sabiduría, del conocimiento, es temer a Dios. Y no porque te va a matar y te va a fulminar, sino porque Él nos creó. No nosotros a nosotros mismos. Job 38 dice una verdad muy grande a todos los que creen saber cómo dirigir al ser humano. Y ese es el problema, que los cometas que andan por el universo de este mundo quieren que todos los sigan. Son cometas que no saben dónde van a estrellarse, pero con sus ideologías, con sus creencias, con sus enseñanzas, dan la invitación diciendo: síganme. Estos cometas pueden ser personas, puede ser un grupo, puede ser el Estado, pueden ser las Naciones Unidas, pero esos cometas, si no llevan la palabra del Señor, el pueblo cristiano no los puede seguir, porque no está llamado a seguir ideas humanas, sino a seguir la voz del buen pastor. Job 38 del 4 dice algo muy lindo, hablando a los que piensan que saben mucho y que tienen el entendimiento. Les pregunta a Dios: ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme, si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Eso fue cuando le puse como vestido las nubes y la faja, y como faja la nieve. Cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas. Cuando le dije: no puedes rebasar este punto y hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas, hablándole al mar. ¿Estaba usted? ¿Estaba yo ahí? ¿Estaban los sabios de la tierra ahí? Versos 16. ¿Has ido alguna vez a las fuentes del mar?, pregunta Dios a los sabios.
¿Has recorrido las profundidades inexploradas del océano? ¿Se te han expuesto las puertas del lugar de los muertos? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has estudiado con detenimiento lo grande que es la tierra? Y aquí hace una pregunta bien interesante, o una exclamación, Dios más bien dicho. Dice, dime si sabes todo esto. El hecho que Dios termine preguntando, dime si sabes todo esto, es evidencia de que el creador del universo y de todo ser viviente quiere que el hombre se coloque en su lugar de una vez por todas. El único Dios, creador y salvador del universo, quiere que los científicos reconozcan su ignorancia. El único Dios y creador y salvador del universo quiere que los profesores universitarios reconozcan su ignorancia ante Dios. El único creador y salvador del universo quiere que los políticos reconozcan su ignorancia sobre la soberanía del mundo y el universo. El único Dios creador y soberano y salvador de la raza humana quiere que todos los presidentes reconozcan que son ignorantes delante del creador de todo lo que podemos ver. El único Dios y creador y salvador del universo quiere que los alcaldes, los superintendentes de distritos escolares y los gobernadores de estados y regiones reconozcan que son ignorantes ante el creador del universo y de todo ser viviente. Dios continúa preguntando a los que piensan que saben todas las cosas en el verso 31 y les dice a ellos que piensan que saben cómo dirigir: ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades? ¿O aflojar las cuerdas del Orión? Constelaciones. Les vuelve a preguntar a los que se creen que pueden dirigir toda la raza humana: ¿puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Acaso conoces tú las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Dios pregunta y Dios sigue preguntando a todo el que escucha, ya sea en una iglesia, ya sea a través de las redes sociales, sea donde sea. Dios sigue preguntando: ¿puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes tú, ser humano que crees saberlo todo y saber cómo guiar a mi pueblo? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirija? ¿Puedes leer eso? Y la única actitud de un hombre inteligente debería ser postrarse hacia el suelo, porque el principio de la sabiduría es el temor al creador del universo y de todo ser viviente. O por lo menos, si el hombre tiene un poquito de entendimiento y posicionamiento en la creación, quédese callado. Cuando Dios habla a su pueblo, cuando Dios ha hablado por milenios a la humanidad, cállese la boca, pero no guíe a las personas con una mentira que usted cree. En silencio debe estar toda criatura delante de Dios, y no dando lecciones de sabiduría, sino escuchando cuando Dios habla. Porque ningún ser humano, vivo o muerto, puede entender las cosas que Dios entiende. La grandeza del Creador y del universo y de todo ser creado nunca va a ser algo entendible para el ser humano. Por eso Él vino a mostrarnos la parte que sí podemos entender, que es entregarse por amor en rescate a la humanidad. ¿Qué es lo que espera el Señor de la iglesia? ¿Qué es lo que espera el Señor de la sociedad? Que todos procedan al arrepentimiento antes que llegue el día malo, antes que se acabe el tiempo de gracia, antes que la iglesia sea tomada de la iglesia y después hagan lo que quieran o lo que puedan hacer. Pero en este tiempo hay un rey que escribió algo muy interesante, que es ese rey
el único que se dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y el consejo que ese rey da, y esto va para todas las autoridades también: reconozcan que el Señor es Dios. Reconozcan que el Señor es Dios en vida. Si no, lo van a tener que reconocer cuando venga el día de la resurrección, en el juicio del día final. Reconozcan que Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracia. Eso es para ti, amada iglesia. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Eso es sabiduría que Dios ha puesto al alcance del más humilde o del más estudiado científicamente, pero los dos van a dar cuenta delante de su Creador. Hay tres tipos de seres humanos. El primer grupo están los que consciente o inconscientemente ignoran al Creador y Salvador llamado Jesús. El segundo grupo son los que creen en alguna medida que Jesús existió, pero no hacen de Jesús su Señor en sus vidas. Viven como ellos quieren vivirla. Pero el tercer grupo son los que creen y someten todas las áreas de su vida al señorío de Jesucristo, el creador del universo y de todo ser viviente. Esos son los que llegan a ser discípulos. Amada iglesia cristiana, escucha esto. Debemos aceptar de una vez por todas que Dios, en la gran comisión que dio Jesucristo antes de ascender, no nos mandó a ser creyentes a las naciones, sino que nos mandó a ser discípulos. Muchos pueden creer, pero no todos pueden ser discípulos. Ser discípulos significa hacer y vivir y entregar el señorío de nuestra vida a Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso no lo hace alguien que cree superficialmente, lo hace alguien que somete su vida a lo que se le ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo hace una persona que simplemente cree. Eso lo hace una persona que se somete al Padre, que se somete al Hijo y que se somete al Espíritu Santo. Ay, ¿dónde está ese Dios de tres cabezas?, dicen algunos. El Dios que creó el universo y que creó todo ser viviente en la antigüedad se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová. Ese mismo Dios en el Nuevo Testamento, cumpliendo su propia palabra profética, vino con nosotros a ser Emmanuel, Dios con nosotros, y se muestra como Jesús. Y cuando Jesús resucita y asciende, Él promete dejar la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para guiar a la iglesia. Y eso es lo que retiene que acabe el mundo, que el Espíritu Santo y la iglesia todavía están en este mundo, pero en algún momento se irán con su Creador, se irán con su Salvador. Y este mensaje puede sonar antiguo, a algunos les puede sonar fuera de moda, pero la palabra de Dios no ha cambiado. El hombre sí ha cambiado, la moda ha cambiado, las enseñanzas en universidades han cambiado, son ideológicas, todo cambia, como dice la canción, pero Dios no ha cambiado. La iglesia es el lugar donde tenemos la responsabilidad de demostrar que entregamos todas nuestras áreas a Jesucristo. Jesús mismo dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Isaías 26:13 dice: oh Señor, nuestro Dios nuestro, otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. Mis hermanos, podemos estar insertos en una sociedad que es consumista, que hay tanta actividad. Estamos tan entretenidos por todo lo que vemos, aún en los celulares de nuestra palma de la mano. Pero ¿a quién adoramos? ¿A quién le entregamos nuestro tiempo? ¿A quién le entregamos nuestro corazón? ¿A quién le entregamos nuestro futuro? Hay un antiguo canto que dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pablo escribía eso y la iglesia lo cantaba: sea que vivamos o sea que muramos,
el celular me lo llevo conmigo. No, no, no. Somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, el carro me lo colocan al lado de mi ataúd. ¿A quién estamos adorando? ¿Será que nos importa que nos prediquen que el creador del universo y de todo ser viviente está hablando todavía en el año 2023? Está confrontando a los que piensan ser sabios. Lo hizo en el tiempo de Job, preguntándole: ¿dónde estaban todos ustedes cuando yo creaba el universo? Y sigue haciéndolo hoy a través de un pastor chileno en una congregación hispana menospreciada por muchos inmigrantes. Dios sigue hablando en boca de los de abajo. ¿Para qué? Para que sepan de que Dios siempre, su palabra va a ser la valorada, no la persona. Su mensaje va a ser el valioso, no el recipiente. No importa que no estemos en Jerusalén. No importa que no estemos en Washington, D.C. Donde está el pueblo del Señor, está la presencia del Creador y está la presencia que todo ser humano necesita experimentar. Conéctate con la presencia del Señor. No importa si te ha costado entregar áreas de tu vida. Hasta el día que partamos de este mundo, podemos estar luchando, pero dando la batalla. Dando la batalla, nunca burlándonos del Evangelio, nunca burlándonos del Creador, nunca riéndonos de la iglesia de Cristo, la cual es capaz de dar la vida por la causa del Evangelio y de su Señor, la cual siempre está enterada y alertada de que puede venir persecución, pero Dios vale más que cualquier ley que se imponga sobre el ser humano. Dios vale más que cualquier idea que quieran imponer en la iglesia, porque mi eternidad no va a estar en Estados Unidos. Mi eternidad no depende del gobernador de Washington. Mi eternidad no depende del gobernador de Chile, ni el presidente de Chile, ni el presidente de Estados Unidos, ni el presidente de las Naciones Unidas. Dios dice que Él volverá y me tomará como Él mismo. Dios dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, presidente de presidentes y el único creador y autor de salvación en el universo. ¿Quién puede permanecer ante su presencia? Quizás se te permitirá burlarte de Dios por un par de años en esta tierra, pero todos debemos compadecer ante el juicio del gran trono blanco y daremos cuenta de cada palabra, de cada actitud que nosotros decidimos tomar frente al amor derramado del Creador del universo en una cruz que se formó por dos árboles que Él mismo creó. Amada iglesia Creekside, Dios sigue hablando. Dios está hablando fuertemente para algunos, pero para la iglesia del Señor, cuando Él habla, es lo más lindo. ¿Qué significa reconocer el señorío de Cristo? ¿Qué significa? Porque no queremos ser solamente creyentes. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son seguidores de Jesucristo, no son hacedores de los mandamientos de Dios. Número 1, significa sumisión total a su autoridad. Primera de Pedro 3:15 dice: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defender con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Defender, manténganse listos con mansedumbre y respeto para aclarar lo que el pueblo de Dios cree. Si Dios lo dice, si Jesucristo lo dice, si los apóstoles lo hicieron, ¿por qué la iglesia no lo va a hacer hoy? ¿Ha cambiado algo? Nosotros hemos cambiado, pero su palabra no ha cambiado. Romanos 14:9 dice: porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Qué pasó ahí? Es que su palabra dice que toda rodilla se va a doblar ante el nombre del Señor Jesucristo. Y después especifica: de los que están en el cielo, en la tierra
y debajo de la tierra. ¿Dónde queremos estar nosotros? Eso lo decide cada ser humano al entender de que hay un creador del universo y de todo ser viviente que derramó su amor para que nosotros lo sigamos como discípulos. Y la vida con Él es una vida eterna que yo creo que va a ser mucho más linda, excitante e interesante de lo que podemos imaginar. Número 2, ¿qué significa reconocer el señorío de Cristo? Significa reconocer que somos propiedad de Él. Hechos 10:36 dice: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Nosotros somos las ramas que se anexaron al pueblo de Israel. Esta es la noticia, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de los hispanos, de los blancos, de los europeos. Dios es Señor de todo porque Él creó el universo y todo ser viviente. Lo creamos o no lo creamos, no cambia ni un milímetro esa verdad. El ser humano es propiedad de Dios por sentido de creación de Dios. Pero también el ser humano puede llegar a ser propiedad de Dios por un sentido de adquisición. En la cruz del Calvario, Dios demostró su verdadero amor hacia la creación y volvió a abrir una puerta, un puente entre Dios y el hombre. ¿Qué significa eso? Que todo ser humano es creación de Dios, pero no todo es hijo o hija de Dios. Solamente los que van a la cruz del Calvario someten su vida, someten sus decisiones, someten su futuro. Dice que se les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora nosotros debemos hacer la decisión de ser suyos como Señor en todas las áreas de nuestra vida. Algunos piensan, ¿en todas? En todas. Y empiezan a retroceder. En todas. En las que no se ven tan bien. En todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que disfrutemos, pero siempre confiando en Él. 1 Timoteo 6:17 dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Mire, por definición, yo creo que todos nosotros somos ricos en esta sociedad. En Estados Unidos todos somos ricos comparados con otros continentes. Entonces podríamos decir: enséñale a los que viven en Estados Unidos que no sean orgullosos ni que confíen en el dólar, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza ¿en quién? En el creador de todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, quien nos da en abundancia todo lo que se nos antoja. ¿Será así? A ver, leamos otra vez. Quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. Necesitamos. ¿Hay alguien que no haya comido hace 40 días? ¿Hay alguien que puede decir, estoy durmiendo en la calle? ¿Hay alguien que puede decir, no tengo lo esencial? Fíjense que hay muchos países hoy día donde se reúne la iglesia de hermanos suyos, hermanos míos, que no tienen lo esencial y siguen alabando a Dios. ¿Qué significa reconocer el señorío de Cristo? Significa practicar una obediencia incuestionable. Ay, pero es que a mí me gusta hacer preguntas, porque a mí no me la venden fácil. Lucas 6:46 dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? ¿Por qué siguen llamándome Señor? ¿Por qué siguen levantando las manos? Si sabemos que estamos pecando, ¿por qué lo hacemos? Amada iglesia Crickside, escucha esto. La desobediencia
pervierte todas nuestras declaraciones de fe y de lealtad a Dios. No importa cuánta fe declaremos tener, no importa cuán leales pensemos que somos a Dios, si estamos pecando, pervertimos todo. La prueba de nuestra fe no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. La prueba de que somos discípulos no está en declararnos que somos discípulos, sino en que nos sometemos a las enseñanzas de nuestro Maestro. Primera de Corintios 2:3 dice: les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo a los corintios? Que necesitan la intervención del Espíritu Santo en sus vidas para entender las cosas de Dios. Para que Jesús tenga el señorío de todas las áreas de nuestra vida, debemos creer, pero más que eso, permitir que el Espíritu Santo comience a tocar nuestro interior, comience a tocar las partes que nos duele. Acostúmbrese a ser incomodado en las predicaciones de Iglesia Creekside. Acostúmbrese a que Dios ilumine las partes oscuras de su vida. Acostúmbrese a escuchar una palabra de un pastor que diga que hay que consagrarse a Dios. Porque eso es lo que está esperando Dios, que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él y nos alejemos cada vez más del mundo. Dios siempre habla, pero no siempre lo escuchamos. Dios muchas veces nos previene de lo que se nos viene, pero no siempre lo tomamos en serio. Dios nunca esconde el final del mundo ni el final del ser humano. Él lo ha declarado, pero no siempre decidimos terminar con Él. Él es nuestro creador y nuestro salvador. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? ¿Por qué pensamos y le damos más valor a las teorías de un Darwin que está sepultado, que jamás quizás va a levantarse al sonido de la trompeta si es que no se arrepintió y entregó su vida al Señor? ¿Por qué pensamos y depositamos nuestra integridad intelectual en manos de personas que nunca pueden responderle a Dios dónde estaban cuando Dios estaba creando todas las cosas? ¿Por qué no ponernos en las manos de quien es el autor y consumador de nuestra salvación? Mis hermanos, cuando a usted le gusta una novela o una canción, ¿qué significaría para usted conocer al autor de ese libro? ¿Qué significaría para usted poder almorzar con el cantante de su canción favorita? Y nosotros vivimos un evangelio en el cual valoramos tan poco la presencia del creador de todas las cosas y el autor de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Cuenta la historia en una pequeña iglesia de Alemania que había un organista practicando y practicaba en las mañanas. Quería mejorar y practicaba las piezas de Mendelssohn, el autor clásico. Y mientras practicaba, se equivocaba a veces, pero ahí estaba practicando. Lo acababan de contratar en esa pequeña iglesia en Alemania. Y no se dio cuenta que durante la mañana, en la práctica, entró ahí un desconocido y lo estuvo escuchando. Y al final el desconocido le dice: qué lindo suena eso, ¿me permite intentarlo? No, ¿cómo se le ocurre si aquí yo soy el organista? Ay, yo sé, pero es que suena tan lindo, permítame intentarlo. No pierda su tiempo, aquí yo soy el organista. Y una tercera vez le dice: por favor, ¿qué pierde si ya terminó usted de practicarlo? Ya, pasa. Este desconocido comienza a tocar con una vida, con una frescura, con una originalidad
que cuando el organista le pregunta ¿cuál es su nombre? Él le dice: yo soy el autor, yo soy Mendelssohn. Amada iglesia Creekside, termino diciendo esto. Queridos y estimados líderes y autoridades de nuestro país, no importa qué tan bien toquemos nosotros la pieza, el autor de la pieza original va a llegar algún día y nos va a demostrar cómo se tocaba en el sentido original que Él lo compuso. Eso requiere un poquito de sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Oremos al Señor.